Vamos a ver otro problema. En este caso vamos a tener lo siguiente. Una persona de 1,70 m que está en la vereda a 15 metros de un edificio de altura H. Entonces imaginemos, ¿no?, un poco el problema, ¿no? O sea, vamos a tener, supongamos, si lo ponemos en perspectiva, esta que sería parte de la vereda, ¿no? Yo acá lo estoy poniendo, digamos, en forma de los ejes, ¿sí? Este sería el edificio que tiene altura H, ¿ok? Imagínense un edificio de varios pisos, pero cuya altura básicamente es H, ¿sí? Lo estamos dibujando como de caja de zapatos de una forma bastante, digamos, rudimentaria, ¿no? Y la persona, obviamente esto no es esta escala, pero la persona sabemos que su altura, en este caso, van a ser de 1,5 metros, ¿no? 1,7 metros 70. Entonces, dice que de esta posición observa el edificio elevando su mirada desde el pie hasta la parte superior, ¿no? En este caso observa el edificio, ¿sí? Fíjense, dice el ángulo de elevación que es entre la horizontal y el punto en el que se observa es tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Nosotros, digamos, desde el pie, si ese sería el ángulo de elevación y entre la horizontal. Entonces, básicamente, si este es la persona, pensémoslo de la siguiente forma. Si está mirando el piso, está mirando al edificio con un determinado ángulo alfa que vemos acá. Si está mirando hacia arriba, va a mirar con un determinado ángulo, vamos a llamarle beta, pero para que se entienda la diferencia entre los dos, ¿no? Entonces, eso sería la idea. Es decir, va a ser una función que, digamos, depende de ese ángulo. Entonces, podríamos pensarlo por separado, decir qué pasa si estamos en uno o en otro caso, y después tratar de ver cómo queda en función de esa altura, ¿no? Entonces, para entender un poquito la idea. Ya que dibujamos este triángulo, pensemos en dibujarlo, ¿no? Obviamente que acá nos tenemos que recordar también la altura, que van a ser la distancia, que van a ser los 15 metros. Entonces dibujemos estos dos triángulos, ¿no? Por las dudas. Van a ser dos triángulos que comparten un lado, que es esta sería la altura de la vista de la persona. Vamos a tener que el triángulo no es un triángulo isósceles esto que estoy dibujando, sino que son los dos ángulos, ¿no? Las dos situaciones. Esto sería el alfa y esto vamos a llamarle el beta. Ya sabemos que esa distancia son en estos casos, por ejemplo, los 15 metros. Tenemos la altura h del edificio, ¿sí?, que sería en este caso la altura máxima, h. Pero pensemos, por ejemplo, y acá, ¿no?, obviamente esto, que nos van a quedar como el metro 70 de la persona, ¿no? Entonces, obviamente estos dos triángulos son rectángulos. Entonces esto está bueno como para imaginarse un poco el problema desde un punto de vista geométrico, que es lo que tenemos nosotros enfrente. Entonces, supongamos por un momento decimos, bueno, ¿cómo pensaríamos esa altura? Pensemos por un momento en el triángulo más pequeño. Vamos a ponerle nombres a los triángulos, por ejemplo, A, B, C, D. Entonces, pensemos para el ángulo alfa, que estaríamos hablando del triángulo BCD, que es el triángulo más hacia abajo de todos. Acá tenemos que usar un poco de lo que conocemos de trigonometría, ¿sí? Es decir, en este caso el ángulo, ¿sí?, si nosotros nos ponemos a pensar en el seno de alfa que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa del problema. Entonces en este caso sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero lo que nosotros conocemos de este triángulo va a ser básicamente el metro 70, ¿sí?, en este caso el metro 70 con de alguna forma los 15 metros de distancia. Y ahí, ¿qué podríamos usar? Cateto opuesto, que son los 1,70 sobre cateto adyacente. Y la fórmula que relaciona los dos es la tangente del ángulo. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como cateto opuesto sobre cateto adyacente, que esto nos va a quedar como el 1,70 m sobre los 15 metros, ¿no? Y en este caso, esto obviamente considerando que estamos a esta altura.
Si sin embargo nosotros vamos a tener que esta altura puede ser menor que 1,70, supongamos, ahí ya la cosa puede cambiar porque ahí que va a ocurrir, el ángulo ya no vamos a trabajar con un triángulo recto y por lo tanto las cosas van a cambiar un poco, ¿sí? Entonces, para trabajar de alguna forma más cómodos con un ángulo más pequeño, lo que se puede hacer es lo siguiente: trabajar con un triángulo que no sea rectángulo y sacar un lado que sí va a estar siempre de la misma forma, que en ese caso podemos tomarlo como por ejemplo este lado, que sería esta distancia, ¿sí? O mismo también podríamos trabajar con un triángulo rectángulo, sí, pero que en vez de trabajar con la altura de 1,70 trabajaríamos con una altura, ya vamos a llamarle I, por ejemplo. Entonces la altura total de la persona, que sería I, en este caso, esta altura con la que trabajaríamos sería 1,70 menos I, por ejemplo. Es una forma de pensarlo, ¿no? Entonces, con ese 1,70 menos I, esta longitud es constante, esto nos queda y volvemos a tener que la tangente del ángulo nos va a quedar como el cateto, este cateto que es 1,70 menos I, que es efectivamente la altura, o sea, a la cual estamos refiriéndonos, sobre el cateto adyacente, que van a ser los 15 metros. ¿De acuerdo? Eso sería en ese caso. Y por otro lado, si nosotros tenemos para el ángulo beta, nos paramos en cualquier altura, supongamos, esto sería en el caso de que I, la altura I, va a estar entre 0 y 1,70, la altura de la persona. Si ya pasamos esa altura y vamos al plano B, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener, la altura h sigue siendo la misma, 1,70, pero ahora vamos a tener una determinada altura, ¿sí? Pero nosotros de vuelta vamos a trabajar con este triángulo solamente. Entonces, si la altura, por ejemplo, viene hasta acá, a esa altura tenemos que hacer I menos 1,70 para sacarle esta porción que va a ser fija. Y entonces, en ese caso, la tangente del ángulo nos va a quedar como I menos 1,70 sobre 15 metros, ¿sí? Esa sería la idea. Pero esto siempre y cuando, ¿sí?, I sea mayor o igual que 1,70. Entonces esto por lo menos nos sirve como para sacar, ¿sí?, cada caso en particular. Entonces, trabajámoslo a una forma de ecuación más sencilla, ¿sí? Entonces venimos acá, vamos a volver a copiar. Fíjense que en este caso vamos a tener la tangente del ángulo, nos va a quedar como 1,70 metros menos la altura en metros, ¿sí?, sobre 15 metros, siempre y cuando que esa altura nos va a quedar en 1,70 y 0. Y luego este ángulo nos va a quedar como la altura menos 1,70 sobre 15, siempre y cuando esa altura sea mayor que la altura de la persona, ¿no? Como nos piden despejar el ángulo, en este caso vamos a tener que ¿quién va a depender? El ángulo alfa va a ser función de h, y lo mismo que beta, que va a ser función de h. Entonces, vamos a unificar, para hacer más fáciles al ángulo, vamos a llamarle, para que no sea ni alfa ni beta, vamos a llamarle gamma, que va a ser función de h, y gamma sería gamma, que en este caso es como una i, pero es una letra griega que es en función de h, es una función partida. Vamos a tener que, fíjense, si el ángulo nos quedaba con tangente, o sea, el ángulo, la tangente del ángulo, y fíjense que no tiene unidades porque h está en metros, nos va a quedar como el arco tangente, que es la función contraria a la tangente, ¿de quién? De 1,70 metros menos h, todo esto sobre 15 metros, siempre y cuando h esté entre 0 y 1,70 metros. Y si no, va a ser el arco tangente de h menos 1,70 metros sobre 15 metros. Fíjense que el arco tangente está aplicado a todo el resultado de la cuenta, si h es mayor que 1,70. ¿Ok? Esa sería la idea detrás de todo esto. Entonces ya tenemos la función del ángulo, porque ya es parte del arco tangente y demás. Entonces después, básicamente en base a esto,
hay que sacar la razón de cambio del ángulo cuando la altura está en metros, ¿no? Entonces acá tendríamos que sacar la derivada de esta función respecto de h, pero en este caso cuando el h vale 5. Como esto es una función partida, ¿sí? La idea sería decir, bueno, ¿en qué dominio nos tenemos que manejar? Supongamos que de la función partida nosotros les ponemos nombres a cada parte. A saber, vamos a tener la parte A, ¿sí? Que en este caso nos quedaría esta parte, y luego la parte B, vamos a ponerla acá en B, que sería todo esto otro. Entonces vamos a procurar hacer la derivada. Si buscamos una tabla, porque acá tenemos que derivar la arco tangente, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Que la función derivada de la función arco tangente de x nos va a quedar como 1 sobre x al cuadrado más 1. Esa sería la fórmula, con lo cual eso nos va a servir cuando tengamos que calcular esta derivada. Obviamente que para este punto en particular que nos pregunta el problema, lo que tenemos que hacer es derivar toda esta parte, ¿no? Entonces, acá tenemos que aplicar regla de la cadena según esto que encontramos nosotros. O sea, va a ser justamente 1 sobre x al cuadrado. Al hablar de x estamos hablando de todo esto al cuadrado, ojo con esto, más 1 por, finalmente, la derivada de lo que tenemos aquí adentro, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, esto sería la derivada respecto de h de quién, de arco tangente, vamos a expresarlo mejor, esto nos va a quedar como 1 sobre 15 metros por h menos 1,7 sobre 15 en metros ambos, con lo cual los metros se van a ir, ¿sí? O sea, esto sería la derivada respecto de h de quién, del arco tangente de 1 sobre 15 metros por h menos, en este caso, si hacemos la cuenta, 1,7 dividido 15 nos va a dar en fracciones 17/150. No tiene demasiada razón de cambio. Lo vamos a dejar así para no meternos con los decimales y toda la historia. Entonces ahora hacemos la derivada con la fórmula de la tabla, ¿no? Esta derivada, que esto nos va a quedar como 1 sobre todo esto al cuadrado, o sea, todo esto que tenemos acá dentro del cuadrado, que esto nos va a quedar 1 sobre 15 metros por h menos 150avos. Fíjense que h al estar al cuadrado, al estar en metros, cancela las unidades de esto, con lo cual esto queda sin unidades, más 1, y luego finalmente por la derivada de lo que nosotros tenemos aquí adentro. Como esto es una función lineal, queda 1 sobre 15 metros solo, y la derivada de 17/150 queda en nada, ¿no? Entonces esto nos queda como 1 por h sobre 15 metros, ¿no? O sea, esto sería como queda la función. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es reemplazarla ahora a los 5 metros. Entonces, hacemos la derivada de esta función respecto de h cuando h vale 5 metros, ¿sí? Y acá vamos a tener, fíjense, en este caso, esto nos va a quedar como 1 sobre 1 por 15 metros por 5 metros menos 17/150 al cuadrado más 1 por 5 metros sobre 15 metros. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, acá, perdón, este es sin la altura, me equivoqué yo. Acá esto va sin los 5 metros. Entonces, haciendo la cuenta, esto nos va a quedar metro con metro se va, 5 sobre 15 queda 1/3, entonces esto nos va a quedar como 1/3 menos 17/150 al cuadrado más 1 por 1 sobre 15 metros. Obviamente que los grados, al no estar, eso quiere decir lo más probable es que estén en radianes, porque no están en grados ni en nada, ¿no? Entonces eso tenganlo en cuenta por las dudas. Vamos a dar la cuenta, fíjense, más 1, todo esto 1 dividido esto que nos queda de esta manera,
dividido 15, que en este caso nos va a quedar, si lo pasamos, ¿no?, como 0,063 o 64 por 1 sobre metro, ¿no? Es decir, básicamente a cada metro, ¿sí?, que nosotros aumentamos, en ese caso la tasa del ángulo de cambio sería esta. Y esa sería la respuesta final. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.